Hoy es lunes de Pentecostés y la Iglesia nos recomienda la memoria obligatoria de Santa María, Madre de la Iglesia, o Nuestra Señora del Rocío. Así es, amados hermanos, estamos celebrando la fiesta de Nuestra Señora, Madre de la Iglesia, en este caso en España, en Andalucía, la Virgen del Rocío, como nos lo dijo el Papa Francisco hace unos años. Pues bien, pero me habéis preguntado muchísimo sobre esta devoción, sobre esta tradición, y a veces no queda claro, ¿verdad? Pues bien, vamos como siempre por el principio. Esta devoción de Nuestra Señora del Rocío empieza en el siglo VIII. Dicen las leyendas y las tradiciones que ya en el siglo VIII esta imagen era venerada como Nuestra Señora de los Remedios en estas pedanías de Huelva. Y no es hasta el siglo XIII cuando el rey Fernando el Católico reconquista Sevilla y todos sus alrededores para la fe cristiana, y se vuelve esta oficial para el reino de Castilla. Pues bueno, su hijo Alfonso X el Sabio dicen que fue el que edificó la ermita de esta Virgen, pero no con ese nombre, sino de Santa María de los Remedios. No son los documentos fehacientes hasta el año de 1595, siglo XVI prácticamente, cuando ya la hermandad tiene documentos, cuando se pone la primera piedra y donde se alude a esta tradición. Dicen las leyendas y las crónicas en el libro de reglas de esta hermandad de Nuestra Señora del Rocío de Almonte, que la Virgen se apareció en un tronco a un cazador. Dicen que de Villamanrique, dicen que de las pedanías de Almonte, y este hombre la vio tan devota, tan hermosa, que la cogió y la quiso llevar a su villa, a Almonte, pero con el cansancio se quedó dormido. Dicen que la hermosa imagen de María Santísima desapareció. Cuando él se levantó de la siesta sobresaltado, no la encontraba. Volvió tras sus pasos y la encontró hermosa y radiante en el mismo lugar donde la encontró, y ahí él asoció que la Virgen quería permanecer en este lugar y que ahí se edificase un lugar de culto. Pues bien, él va corriendo a la villa de Almonte y se lo dice al clero, al ayuntamiento y a todos los vecinos de Almonte, y van todos en solemne procesión a ver y venerar a la hermosa imagen de Nuestra Señora de los Remedios, que toma su nombre de Las Rosinas, en la pedanía donde se la encontró, y con el tiempo se llamó Nuestra Señora del Rocío. Esa es la tradición y la historia que figura tanto en los libros de historia, en el libro de reglas de la Hermandad Matriz de Almonte, y también en toda la Iglesia hispalense. Pero ¿qué significa? Yo te voy a contar mi experiencia desde lo vivido. Como sabes, yo soy peruano, pero yo llegué en el 99 a Sevilla. Desde entonces he tenido un acercamiento muy fuerte a toda la realidad mariana, tanto Sevilla, Huelva, Cádiz, etcétera, toda Andalucía, pero especialmente en esta Santa María de las Rosinas o del Rocío. Para mí es una devoción bastante familiar. ¿Por qué lo digo? Estos días que hemos vivido antes de la semana de Pentecostés que celebramos hoy, muchos pueblos han encontrado en la Virgen del Rocío desde antaño, desde el siglo XIII, específicamente del siglo XV, un consuelo materno. La Virgen Santísima no simplemente es una devoción más, sino también es su madre, su hermana, su compañera de camino, su guía, su mejor amiga. Y esto lo veo en esa veneración que tienen todas las hermandades, no solamente de Andalucía, sino de toda España y también parte de fuera, a los mayores. Son los mayores, las viejas rocieras y los viejos rocieros que han inculcado la fe cristiana en Jesucristo, el Hijo de Dios, que vino a nosotros y que se entregó por nuestros pecados para ser nuestro Salvador y quitarnos de la muerte eterna.
Eso es lo que nuestros padres, los mayores, nos han transmitido. El amor a la Virgen no es simplemente un recrearse en ella, es un cumplir los mandamientos y sacramentos de la Santa Madre Iglesia que nace hoy, justamente con la Virgen María. Estos hombres y mujeres de procedencia muy humilde en esos pueblos, lo que han hecho es hacer unas romerías, es decir, un camino de peregrinación de una semana hacia esta aldea del Rocío, que está en una encrucijada entre tres provincias, entre Huelva, Cádiz y Sevilla. Allí se edifica el santuario del Rocío, y desde antaño hombres y mujeres con sus familias, con sus hijos, con sus hermanos, amigos, cuñados, vecinos, van llevando un sin pecado, que es un estandarte en el cual aparece la figura de la Virgen, y este va llevado dentro de un cortejo en una carreta de plata o de un material noble, y va desde el pueblo hasta la ermita del Rocío. Todas tienen que llegar el día viernes para descansar, y el día sábado todo el día es la presentación. Pero esto parece muy fácil y muy sencillo a simple vista, pero tiene todo un gran trabajo, ¿verdad? Tienen un gran trabajo de organización, de logística, tanto material como humana. Los pueblos se hacen uno, las familias trabajan entre ellos para poder llegar a esta manifestación religiosa, por una promesa, por un milagro, por un agradecimiento, por una tradición, por un deseo de los padres. Hay un pretexto para todo, pero siempre el ideal es hacer el camino como la Virgen. Es un camino muy familiar, en el cual no solamente, como se suele decir, es fiesta y camino, sino es rezo, es oración, es sacrificio, porque estos hombres y mujeres, estamos hablando de casi 1 millón de personas que se reúnen esta noche en el santuario, en la aldea del Rocío, en el santuario de Nuestra Señora del Rocío, no van simplemente para pasar el tiempo, es un sacrificio tanto económico, material y también humano. Y ellos pues van llevando en su carreta, en esos peregrinos, en esos caballistas, en esos hombres y mujeres que van alrededor del sin pecado de la Virgen, de la carreta del sin pecado, las oraciones de muchos que no pueden ir, por la edad, ya muchos mayores que no pueden ir, por enfermedad, por trabajo o simplemente porque han perdido la fe. Y dice la tradición que se cuelgan al pecho una medalla del que no puede ir, del que falta o del que está enfermo. Y el camino es un camino, como toda peregrinación, un camino humano que se hace desde lo más sencillo, lo más pesado y duro y rudo, hasta lo más suave del cielo. Yo me acuerdo del primer año que fui con la Hermandad de Mairena del Alcor, asustado pero también cercano. El ideal y el centro era la Virgen, y la Virgen nos daba fuerzas para todo: el descanso, el compartir, las charlas, los rezos, la Eucaristía, el rosario. Es un camino intenso, yo diría como unos ejercicios espirituales, evidentemente con ese acervo que tiene Andalucía de hacerlo todo fiesta, ¿verdad? Hasta el rezo. Y yo me acuerdo mucho de las noches del descanso, después de la Eucaristía y de la cena y de compartir sevillanas que hablan sobre ella, sobre la Virgen. Esa noche de grillos, de estrellas, de luna, de fríos del relente y de auroras tempranas. Cuando llegamos a la aldea, pues se ve un fervor mariano. Los que ya han llegado antes te reciben y escuchan las campanas de todas las casas de hermandad y también de el santuario de la Virgen. Y cuando llegas cansado, exhausto, agotado, sediento, hambriento, llegas y te presentas ante la Señora, ante nuestra Santísima Madre, y ella te recibe como una madre recibe a sus hijos. Y así, una y otra hasta contar casi 130 hermandades filiales que peregrinan hasta ese santuario. El día sábado, como te he dicho, es el día del descanso o de la presentación. Ya todas se forman según la antigüedad y desfilan con todos sus peregrinos delante de la puerta del santuario, y la Virgen está ahí, expectante, está hermosa, está recibiéndolos. Y todo el sábado es así.
Pero ella, como buena madre, prepara el camino para su hijo, y el día domingo, hoy, ha sido lo más importante. Todos ya engalanados con sus mejores ropas, medallas, insignias, con las autoridades eclesiásticas más representativas, celebran el llamado pontifical. Todos los sin pecado se ponen detrás del altar, y los obispos, el nuncio y los sacerdotes y todos los rosieros se concentran en el acto más principal, la Sagrada Eucaristía, para celebrar la venida de Pentecostés del Espíritu Santo, y ella permanece en el santuario como buena madre, como buena esposa, como buena hija de Dios, expectante, acompañándonos. Cuando termina toda esta algarabía, empieza el descanso, y ahora, sobre estas horas más o menos, empieza, 12 de la noche, empieza el llamado Rosario de las Hermandades. Todas las hermandades con sus impecados van en solemne rosario, hay altavoces por toda la aldea y se recita el Santo Rosario hasta llegar a la hermandad filial de Almonte. Cuando ese sin pecado ya llega, hay gente en la ermita esperando ese paso al presbiterio, que es la reja, y toda la aldea está como si fuera una Navidad. Niños, mayores, mozos, mozas, matrimonios, ancianos, hombres curiosos, en fin, tanta gente. Y cuando llega ese sin pecado hasta el presbiterio del santuario, es cuando los almonteños, con la impaciencia de los hijos, saltan para poder llevar en sus hombros a la Virgen, y ella es portada con un orden que es desorden, pero es el sentimiento de cada corazón. A mí me emociona ver tantísimas almas. Cada una de esas personas son historias de milagros, historias de hombres y mujeres que lo han intentado todo, y sin embargo la fe cristiana los ha llevado a este punto. La Virgen empieza a caminar desde las 2:30, 3 de la mañana, con esa emoción, con esas vivas, con esas salves, con esos aplausos, con esas miradas. A mí me gustaba ver esa forma de responder de la Virgen. Todos sus hijos han venido desde sus pueblos con grandes esfuerzos, y ahora ella sale de su casa y visita casa por casa. Cada hermandad tiene a lo largo de estos años una casa en la aldea, y ella va una por una visitándolas, saludándolas, y ellos llevan en sus hombros a los sacerdotes o capellanes, y ellos le dedican la salve, y todos a una. Imagínate, amado hermano, amada hermana, cuántas salves, cuántos vivas a la Virgen, cuántas oraciones, cuántas promesas, cuántos suspiros al aire en esta noche estrellada, en esta luna que se asoma, tímida y hermosa, y ella, la Madre de Dios, sale impactante, sale humilde, sale como una de nuestra raza, pero siendo la Madre de Dios. Nos ha dado lo mejor que tiene en sus entrañas, su Hijo, Dios con nosotros, como en la Navidad. Y tantos hombres y mujeres que esta noche, como toda esta semana, transmiten la fe católica, la fe en Jesucristo, el Hijo de Dios encarnado en el seno de la Virgen y del Espíritu Santo, que nos da todos los regalos. Pero ahí no acaba la cosa. Al mediodía es cuando la Virgen suele ya regresar a su casa, después de visitar a todos sus hijos. Imagínate las noches y las horas, y los vivas, y las salves, y los rezos. Pues bien, cuando ya entra ella a su ermita, empiezan las misas de acción de gracias, y la gente devuelve a sus lugares de origen por trabajo, pero luego se queda otro grupo de rocieros que preparan las cosas de vuelta al camino, y ese es el camino más bonito, el camino de acción de gracias. Van por las arenas, por los pinos, por esos lugares inhóspitos, satisfechos de haberla visto a ella, y en ella a su Hijo, que lo lleva justamente en su vientre, y te lo enseña y nos lo muestra, y es el Hijo de Dios. Así que el Papa, viendo también esta grandiosidad de la fe popular, ha dedicado desde el año 2020, 19-20,
este día de lunes de Pentecostés como el día de la memoria obligatoria de Santa María, Madre de la Iglesia, porque ella ha estado en el inicio de la Iglesia y ella es Iglesia y ella es la mejor de las nacidas y es la Madre de Dios y Madre nuestra. No podemos esperar mayor milagro que ella nos riegue como ese rocío de la mañana, estos días que hemos tenido de lluvia, y empape la tierra como nuestras almas, y podamos ser hombres y mujeres cristianos, devotos de Santa María del Monte Carmelo, de las Rosinas, y hijos de la Santa Madre Iglesia de Jesucristo. Por eso vamos a pedirle, amados hermanos, en este lunes de Pentecostés, que la Virgen Santísima del Rocío irradie en nosotros también ese amor a Jesucristo, ese amor hacia la Iglesia Católica, ese amor hacia el hermano, hacia el necesitado, hacia el que necesita tus limosnas, no de dinero, sino de tiempo, de paciencia, de entendimiento. Que Santa María, Madre de la Iglesia, interceda por nosotros ante su Hijo Jesucristo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Que Santa María, Madre de la Iglesia, interceda por nosotros ante su amado Hijo Jesucristo, y que el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo escuchen la oración de estos hijos suyos. Feliz lunes de Pentecostés, feliz lunes del Rocío.